Dios te bendiga. Hoy quiero compartir una palabra que está en San Juan, capítulo 10, verso 11 hacia el 21, y dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta palabra que acabamos de leer es el cierre de algo que comenzó en el capítulo 9 con la curación de un ciego. A partir de ahí, se arma una discusión acerca y en torno de la persona de Jesús. Así que Jesús primero va a decir: yo soy la puerta, va a hablar acerca de esa metáfora, porque es una metáfora, y luego de decir esto, se va a referir a sí mismo como el buen pastor. Obviamente este calificativo de bueno nos hace pensar igual que la verdadera vid, ¿no? Y el buen pastor está refiriéndose a algo único. Él es el verdadero pastor, el único, aquel de quien hablaron los profetas, tanto Zacarías, Isaías, ¿sí? Siempre se ha tomado en el Antiguo Testamento que el pastor del pueblo de Israel era Dios mismo. Jesús, con esta parábola, esta enseñanza, va a ponerse en ese lugar y nos va a decir: yo soy el buen pastor. Ahora, esto es interesante, esta reflexión que podemos hacer de Juan, y podemos aprender y sacar muchísimo de este texto. Es muy profundo, pero algo que tiene Juan al leerlo es que Juan, uno no lo puede leer de corrido como si fuera una narrativa, al igual que Mateo, Lucas, o Marcos, ¿no? O Hechos incluso, que uno viene siguiendo un hilo narrativo. Juan si uno quisiera hacer eso, uno se ve interrumpido a cada tanto, porque Juan escribe haciendo pequeños saltos, ¿sí? Saltos porque viene hablando de una cosa y luego de pronto cambia. No es que habla de otra cosa, sino que habla de lo mismo, pero con otra profundidad. Entonces, no nos permite leer así de corrido con una linealidad. Tenemos que frenar, sí o sí nos obliga a frenar. Y esto nos lleva a una especie de gimnástica espiritual en la cual, vamos leyendo al apóstol Juan y nos encontramos con un salto. Eso nos lleva a reflexionar, a pensar, a retomar el mismo tema desde otro ángulo y con mayor profundidad, y así va avanzando en el escrito. Lo que vamos a hacer con este pasaje es justamente eso. Vamos a notar esos pequeños saltos y vamos a ir profundizando en lo que el apóstol Juan quiere mostrarnos y señalarnos acerca de Jesús. Vamos a empezar con el verso del 11 al 13, donde Jesús da una comparación, ¿sí? Una metáfora. Esa metáfora tiene su correspondiente, ¿no? Vamos a tener a las ovejas, al buen pastor y al lobo. Y va a ser una antítesis con el
el asalariado. El asalariado era un empleado que le pagaban por cuidar las ovejas. Obviamente no iba a poner su vida para cuidar las ovejas, no iba a arriesgar porque él solo era un empleado. Al final del día le iban a pagar igual. Pero en cambio el que es dueño de las ovejas, el señor de las ovejas, ese buen pastor, el buen pastor va a exponer su vida, ¿no? Ahora, vamos a la metáfora en sí. Las ovejas obviamente se refiere a cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos del Maestro. El buen pastor, sin lugar a dudas, tal como lo dice Jesús, es él mismo. Y el lobo no representa a ninguna persona en sí, sino representa básicamente la muerte y todas las acechanzas que la muerte hace sobre los creyentes. Bien podemos entender la persecución del mundo, bien podemos entender esto como la guerra o la enemistad con Satanás, pero para simplificar y aunar en una sola cosa podemos decir que el lobo representa la muerte. Ahora, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Y por qué? ¿Por qué es el buen pastor? Y ahí lo trabaja con la antítesis del asalariado. Jesús es el buen pastor porque se interpone y lleva esta revelación de sí mismo a partir de la interposición. Jesús interpone su vida, ¿sí? Entre la muerte y el creyente, Jesús se pone en el medio. Y esto nos lleva a pensar que Jesús pone su vida, y la presenta, la entrega, arriesga su vida. Y la idea no es simplemente de que él tenga que morir, ¿sí? Hasta acá no habla Jesús de su muerte, sino que él habla de arriesgar su vida, de ponerla para interponerse con su propio ser, con su propia persona, entre la muerte y las ovejas, entre el lobo y las ovejas, es decir, entre la muerte y los creyentes. Ahí está Jesús, interponiéndose, poniéndose en el medio, cortando. Esto nos lleva a pensar de la acción de Jesús hacia nuestra vida, ¿no? Que Él se interpone, inhibe la muerte en nuestra realidad. El verso 14 y 15, Jesús vuelve a repetir el yo soy. Él dice en el 14, yo soy el buen pastor. Ahí Juan está haciendo un salto. Viene hablando, da una metáfora del pastor y el asalariado y dice que Jesús es el buen pastor porque se interpone su vida frente a la muerte. Y ahora ya no está hablando de interposición, está hablando de otra cosa. Así que Juan nos va a señalar algo un poco más profundo acerca de esta función de Jesús como buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí vuelve a hacer una relectura de los versos 1 al 5, donde Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y el pastor conoce a cada una de las ovejas por su nombre. Ahí está hablando de un conocimiento personal, de un conocimiento íntimo que hay entre el buen pastor y las ovejas, es decir, entre Jesús y sus discípulos. De modo que Jesús no es solamente el buen pastor porque interpone su vida, sino también porque se relaciona con sus ovejas, se relaciona de manera personal, las conoce. Ahora, este conocimiento no se basa simplemente en esa relación, y acá también hace un salto y se va al Padre Jesús. Juan en el verso 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ahí es un pequeño salto y refiere ese conocimiento que hay entre el buen pastor y las ovejas, lo pone, ese conocimiento que hay entre Jesús y los discípulos surge del conocimiento que hay entre Jesús y el Padre. El Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. De modo que la relación que tenemos nosotros con Jesús surge de la relación que Jesús tiene con el Padre. En ese orden, el Padre conoce a Jesús y Jesús conoce a las ovejas. Nosotros conocemos a Jesús y Jesús conoce al Padre. En esa relación es que nosotros nos mantenemos junto a Él y nos mantenemos como creyentes, ¿no?
como ovejas de este redil. Y ahí vuelve y dice, y pongo mi vida por las ovejas. Ahí en esto Jesús está refiriéndose al conocimiento. Si bien antes había planteado la interposición, ahora el conocimiento. Verso 11 al 13 es la interposición, verso 14 y 15 el conocimiento, y acá hace algo genial. En el versículo 16, Juan hace un salto de orden escatológico, es decir, lleva la metáfora que estaba hablando con sus discípulos a un futuro que sobrepasa de hecho el nuestro. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es algo que supera el tiempo y el lugar en el que Jesús estaba, que supera el tiempo y el lugar de la iglesia en el cual Juan va a escribir su evangelio, y supera de hecho nuestro tiempo actual del cual estamos leyendo el evangelio de Juan. Es un futuro que está por encima de nuestras realidades. Jesús haciéndose el pastor del género humano, de la raza humana. Hay tres características importantes de este versículo. En primer lugar, la universalidad. Es decir, Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando habla de redil, hay una diferencia entre redil y rebaño. Sí, el redil es un corral, un lugar donde se guardan o se protegen determinadas ovejas. Pero puede ser que un rebaño esté distribuido en varios rediles, ¿no? Eso tiene que ver con la cultura pastoril y bueno, es un dato, ¿no?, que nos ayuda a entender de que Jesús dice a los discípulos que estaban escuchándolo en ese momento, que dice, bueno, tengo otras ovejas, otros creyentes que no son de este pueblo, que no pertenecen a este pueblo, sino que son de otro, y eso nos incluye a nosotros. Pero si lo leemos hoy en día, también podemos entender lo mismo. Jesús tiene otras ovejas aparte de nuestra iglesia, de hecho, de los creyentes de este momento. O sea, hay una universalidad en este versículo, señala hacia un hecho universal, mucho más amplio que las realidades particulares, que la historia concreta. Pero también no solamente está refiriéndose a una universalidad, sino también a una unidad, porque dice que todos esos rediles forman un solo rebaño. Esto después lo va a desarrollar más plenamente en la oración que Jesús hace por sus discípulos allí en San Juan 17. Esta es la unidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia, como un solo pueblo, como un solo rebaño, como una sola iglesia. Pero no solamente hay universalidad, hay unidad, sino también que hay unicidad. Es decir, este rebaño tiene un solo pastor, no dos, no tres, no cuatro, uno solo. Y es Cristo. Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Cristo como el único nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos. Cristo, el unigénito Hijo de Dios, a través del cual toda la raza humana puede creer y tener vida eterna. La unicidad hace de Jesús el único Redentor, el único Dios encarnado al cual todos podemos acceder, el único pastor. Desde esta unicidad, Jesús va a hablar acerca de su vida, y Juan, en la lectura, parece que el verso 16 no tuviera nada que ver dentro del relato, y de hecho parece cortarlo, porque en el verso 17, 18, Jesús va a abandonar completamente la metáfora, ya va a dejar de lado lo que es el pastor, las ovejas, el lobo, ni va a hablar concretamente del hecho de la cruz. Sí, es la primera vez que en el Evangelio se va a presentar una relación directa entre la muerte de Jesús y el amor de Dios. Hasta entonces esto no se había presentado, se había hablado del amor de Dios, del amor del Padre, en muchos versos, especialmente el que más conocemos,
como Juan 3:16, pero no hay una relación directa con la muerte de Jesús. Ahora, estos versos sitúan la muerte de Jesús, la entrega de su propia vida, bajo el signo del amor de Dios. Esto va a hacer que la cruz no signifique otra cosa que un amor concreto. No un amor platónico, sino un amor en acto, bien concreto, ¿no? Es decir, Jesús interponiéndose y arriesgando su vida para que otros tengan, para que los suyos, para que su rebaño, sus ovejas, sus seguidores, sus creyentes, tengan vida y la tengan en abundancia. Esto obviamente ya no está dentro del orden escatológico, ya no pertenece a un futuro, sino a un hecho concreto que es la cruz y la resurrección, bien anclados en la historia. Lo interesante también es notar que en estos pocos versos se presenta algo muy profundo, que es que Jesús no es una víctima, no es presentado como víctima. De hecho, no es una muerte impuesta, sino que Jesús elige. El amor del Padre le da la autoridad a Jesús, el poder, la potestad para poner su vida, para arriesgarla, para interponerse y para volver a tomar su vida. Este poder hace de la muerte de Jesús una elección y no una tragedia. Pues si la cosa hubiese quedado ahí, ¿no? que Jesús es una víctima y por los eventos desafortunados terminó en la cruz y murió, esto no sería más que una tragedia, un mito como el que podemos leer de los griegos. Pero no, esto es un hecho concreto, real, que genera y abre posibilidades. Otra cosa es que la muerte no está separada de la cruz. Jesús tiene tanta autoridad como para poner su vida y arriesgarla y llevarla hasta las últimas consecuencias como para volverla a tomar. En Juan, lo que es la muerte y la resurrección no se separan, son dos hechos que van juntos y que constituyen una unidad. Otra cosa también para poder pensar, y con esto termina, ¿no? Jesús, su discurso, que esto no es algo que viene de sí mismo. Y acá es donde se produce la tensión. Si bien Jesús elige poner su vida y volverla a tomar, esto no proviene de su propia iniciativa, sino proviene de la iniciativa del Padre. Proviene del amor del Padre. Ahí está, ¿no? la Trinidad completa. Es Jesús poniendo su vida al Espíritu, guiándolo en ese camino y el Padre enviándolo. ¿Sí? En estos versos, incluso Juan lo va a presentar también en varias oportunidades, podemos ver a la Trinidad en busca del ser humano perdido y sufriente. Ahora, esta iniciativa de Dios es lo que va a mover a Jesús, lo va a llevar, lo va a movilizar. ¿Qué es lo que hace que Jesús se interponga entre los suyos y la muerte? Sino el amor, propiamente el amor. Bueno, así termina el discurso de Jesús. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, en Juan, las palabras de Jesús van a provocar una discusión, una disensión. Ahí del verso 19 al 21 son las palabras que van a cerrar y van a enmarcar tanto el capítulo 9, que es donde comienza todo esto, hasta estos versos, hasta el verso 21, como una sola cosa. Va a decir que hubo disensión entre los que lo escuchaban a Jesús. Por un lado, los que solamente oían sus palabras decían: este está loco, está fuera de sí, tiene un demonio, está endemoniado. No sé, ¿de qué sirve escuchar a uno que está fuera de sí? Y por el otro, es interesante porque no están solo los que escuchan sus palabras, sino aquellos que ven las señales. Dice, ¿acaso otros creían? Los que creían decían, pero ningún demonio, ningún endemoniado puede abrirle los ojos a los ciegos.
Y es en las señales, junto con las palabras, es donde se da la fe, que tampoco se separa en Juan, sino que está la señal y la señal, detrás de la señal hay palabra, ¿no? Así que esto nos anima a seguir confiando, y no solamente en escuchar y en ver la palabra, sino estar, no solamente en escucharlo, sino en ver la palabra, estar atentos qué es lo que Dios está haciendo, porque es ahí también donde se completa lo que Él nos está diciendo. Hay algunas conclusiones de este pasaje, ¿sí? Primero, creo que lo central está en el verso 16, que es este salto escatológico que nos incumbe, nos lleva y nos dice muchísimo. En primer lugar, creo que esta extensión escatológica extiende la metáfora de Jesús como el buen pastor a nuestra realidad. Sí, porque si Jesús tiene otras ovejas y esas ovejas somos nosotros, entonces Él sigue interponiéndose. La interposición de Jesús no solo fue un acto en la cruz y en la resurrección, sino que Él sigue intercediendo por nosotros. Sigue poniendo su vida y arriesgando su vida por nosotros. No al hecho de la cruz, ya lo hizo desde ya, pero Él sigue estando presente, caminando con nosotros, interponiendo su misma presencia entre la muerte y su iglesia, entre la muerte y los creyentes. Otra cosa que es que sigue estableciendo con cada uno de nosotros, si esta metáfora se extiende hasta hoy, tenemos la posibilidad de conocerle y entendernos en el conocimiento de Jesús, pero no en el conocimiento intelectual de Jesús, a lo que está hablando y a lo que se refiere, como ya hemos dicho, que el conocimiento siempre se da en términos de relación, de modo que si Jesús sigue siendo el buen pastor, todavía podemos acercarnos a Él, entablar una relación, una comunión con Él, de orden personal, íntima. De hecho, no es solamente una comunión que depende de nosotros. No depende de nosotros el comunicarnos y el mantener esta relación íntima, sino que depende del conocimiento que Jesús tiene de Dios y del Padre, ¿no? Y el Padre de Jesús. Es en este conocimiento en donde se basa nuestra relación, de modo que el hecho de que Jesús sea nuestro buen pastor y Él nos conozca de manera personal y nosotros podamos conocerle a Él, no es una iniciativa del creyente que ora o hace su devocional diario. Es una iniciativa de Dios, es una iniciativa de Jesucristo. El buen pastor nos habla. Nosotros solamente tenemos que escuchar, oír, identificar y reconocer que es Él el que nos habla y seguirle. Nada más. Es una iniciativa, ¿no? Que viene de parte de Dios y que se da en la acción de Jesús como el buen pastor. Otra cosa interesante también es que Jesús como buen pastor nos refiere o nos lleva a pensar en Él, en la función crística de Jesús como Rey de Reyes. Le decía pastores en el Antiguo Testamento a los gobernantes, a los príncipes, a aquellos que dirigían el pueblo. Con Jesús es el buen pastor, el pastor de pastores, el Señor de señores y el Rey de Reyes. Esa acción real de Jesús consiste también no solamente en la relación personal, sino en la interposición. Jesús como Rey de Reyes sigue defendiéndonos, sigue estando e interponiéndose entre la realidad degradante que nos rodea, sigue interponiéndose entre la enfermedad, la pobreza, la violencia, los abusos, las alienaciones y la vida plena. Es Jesús quien se interpone para que
ese mal, esa muerte, no avance sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestra congregación. También es interesante que si Jesús es el Rey de Reyes, si Jesús es el buen pastor, Él va a transformar. Y sigo todavía pensando y extendiendo el verso 16 hacia nuestra realidad. Jesús va a sacarnos del redil para hacernos un rebaño. Es decir, Jesús va a dejar, si seguimos a Jesús como Rey de Reyes, vamos a poder superar una teología de corral, una iglesia de corral que piensa solo en sí mismo y que no es capaz de extenderse y de no amar como Jesús amó y de no servir como Jesús sirvió. Esta teología, esta iglesia de corral, es una teología que se lleva adelante cuando uno no comprende que es Jesús la cabeza de la iglesia, el que la guía, el que la saca y la lleva a través del mundo, a través de las realidades, ¿sí? Que es en Él donde encontramos la seguridad y no en el corral, no en el redil. Es algo para pensar, para seguir meditando. Y también lo último a lo que quería referirme es que escuchemos a Dios con los ojos abiertos, que oremos con los ojos abiertos, que Él está obrando. Y si lo hacemos así, si oramos con los ojos abiertos, observando nuestra realidad, lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa en nuestro barrio, lo que está pasando alrededor nuestro, en nuestros trabajos, vamos a poder ver los signos de la obra de Dios, las señales de la obra de Dios. Incluso a muchos ciegos abrir los ojos, a muchos que están en tinieblas llegar a la luz de Cristo. Sigamos permaneciendo en Él, sigamos avanzando en la predicación del Evangelio, en compartir a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que puede interponerse entre la muerte y nosotros, aquel que inhibe la muerte en nuestra realidad y en nuestras vidas. Sí, Dios te bendiga, espero que esta palabra haya sido de bendición para vos. Compartila si en algo te ha sido de bendición, y lo que hayas recibido de gracia, dalo de gracia. Seguimos enviando los audios devocionales en la semana. Si no lo estás recibiendo, nos mandás un mensaje al número de WhatsApp que figura en el video. Y también vamos a seguir enviando las lecturas bíblicas por la noche. Dios te bendiga y bendecida jornada.